Pasé 3 meses exactos encerrado en mi taller, robándole horas al sueño y dejándome la vista bajo el flexo, tallando a mano un juego de ajedrez de madera de olivo y nogal. Era mi ofrenda para el 60 cumpleaños de mi padre. Al alba del día siguiente de la fiesta, lo encontré en el contenedor de basura de la esquina, todavía envuelto en aquel papel de estraza que elegí con tanto tiento. En la muñeca de mi padre, mientras tanto, brillaba un reloj de gama alta, un acero impecable que le había regalado mi hermano Raúl. No dije ni una palabra. No hubo reproches, ni portazos, ni ese drama que tanto gusta en las películas. Simplemente, no volví a aparecer por allí. Me llamo Antonio Ruiz, tengo 32 años y necesito contaros el momento exacto en el que mi brújula interna dejó de buscar el norte en el pecho de mi padre. No fue por falta de amores que comprendí, con una claridad hiriente, que estaba intentando llenar un pozo sin fondo con agua bendita. Mi epifanía no llegó con una de esas discusiones a gritos que rompen la vajilla en Nochebuena, sino con el ruido sordo de una caja de madera golpeando el fondo de un contenedor de plástico. Pero me estoy adelantando. Para entender el peso de ese ajedrez, hay que entender de dónde venimos. Crecí en un pueblo pequeño a las afueras de Jaén, una tierra de olivares infinitos donde el sol de justicia parece endurecer no solo la tierra, sino también el carácter de los hombres. Mi padre, Gerardo, era el prototipo de andaluz de la vieja escuela. Un hombre de pocas palabras y manos callosas que creía firmemente que el respeto y el cariño son galones que se ganan con el sudor, no derechos de nacimiento. Tenía una pequeña empresa de reforma, se había pasado la vida levantando tabiques y doblando el lomo, y esperaba que sus hijos estuvieran hechos de la misma mezcla de cemento y testosterona. Mi hermano mayor, Raúl, me sacaba 3 años y era, a ojos de mi padre, el primogénito perfecto. Alto, atlético, de risa atronadora y esa seguridad de quien se sabe dueño de la calle antes de pisarla. Era el tipo que entra en un bar de pueblo y ya tiene el café pagado por 3 personas distintas. Mi madre, Elena, era la dulzura personificada, siempre con el olor a suavizante y sofrito pegado a la bata, pero tenía esa manía tan nuestra de querer tapar el sol con un dedo. Era la alfombra bajo la cual se barrían todas las miserias y silencios de la familia para que el suelo pareciera siempre brillante. Y luego estaba yo. El raro. El que prefería el silencio de la biblioteca a la algarabía del campo de fútbol. Me gustaba construir, sí, pero mi lenguaje no eran los sacos de arena ni las hormigoneras. Lo mío era la talla. Todo empezó a los 12 años, gracias a mi abuelo materno, Silvestre. Él era un hombre tierno, de los que ya no quedan, que siempre olía a madera de cedro y a ese tabaco de pipa que te envuelve como un abrazo. Silvestre me enseñó que un trozo de madera no es un objeto muerto, sino un escondite. Mi trabajo consistía simplemente en quitar lo que sobraba para encontrar la figura que vivía dentro. Me enamoré de aquel oficio silencioso. A los 16, mientras otros chavales de Jaén salían a beber litronas en el ferial, yo ya fabricaba joyeros con incrustaciones y figuras que dejaban a los vecinos con la boca abierta. Pero en mi casa, aquello carecía de importancia. Era lo que hace el niño para no molestar. Recuerdo que cuando Raúl volvía con un trofeo de fútbol de segunda regional, mi padre le buscaba el sitio de más honor sobre la chimenea, justo al lado de las fotos de la boda. Si yo aparecía con una mención especial de una feria de artesanía por una águila tallada con una precisión quirúrgica, mi padre se limitaba a soltar un "está bien, hijo", sin despegar los ojos del televisor. No es que fuera un hombre cruel, es que trataba mi talento como un capricho infantil, algo similar a coleccionar cromos o jugar con soldaditos de plástico. Un pasatiempo que, según él, se me pasaría cuando me hiciera un hombre de verdad. Mientras tanto, la vida de Raúl se planificaba como si fuera un destino manifiesto. Entró en el negocio familiar en cuanto terminó el instituto. Él y papá se convirtieron en un dúo inseparable, iban juntos a las obras, compartían el menú del día en el bar de la esquina y se pasaban las cenas discutiendo sobre presupuestos, licencias de obra y el precio del azulejo. Yo,
sentado a la misma mesa, me limitaba a terminar mi plato de patatas a lo pobre en un silencio sepulcral. A veces mi madre intentaba sacarme a flote. Gerardo, que Antonio ha sacado un sobresaliente en lengua. Mi padre asentía con la cabeza gacha, masticando el pan. Bien. Eso era todo. A los 18, en cuanto pude, me busqué la vida. Alquilé un estudio minúsculo que apenas tenía ventilación, trabajaba 10 horas en una ferretería industrial y dedicaba mis noches a tallar hasta que los dedos me sangraban. Empecé a vender mis piezas por internet y en mercadillos de la zona. No me hice rico, pero cada euro que entraba en mi bolsillo era puramente mío, libre de la sombra de mi padre. Fue entonces cuando descubrí el ajedrez. Me fascinó su lógica, su estrategia, esa forma en la que cada movimiento tiene una consecuencia inevitable. Aprendí de forma autodidacta, estudiando aperturas y perdiendo 1000 partidas online hasta que el juego se volvió algo meditativo para mí. Y, como era de esperar, mis dos mundos colisionaron. Empecé a tallar piezas de ajedrez. Mis primeros intentos eran toscos, lo reconozco, los caballos parecían más galgos que otra cosa y las torres estaban algo ladeadas, pero no dejé de pulir la técnica. Para cuando cumplí los 25, mis juegos ya se vendían por 500 euros a coleccionistas. Tenía mi propia clientela, gente que apreciaba el detalle, la veta de la madera y las horas de lijado manual. Todos apreciaban mi trabajo, menos la persona para la que más lo hacía. Seguía yendo a las cenas familiares, llevaba fotos de mis mejores encargos, le hablaba de mis seguidores en redes sociales. Mi padre me dedicaba esa sonrisa de compromiso, la misma que le das a un desconocido que te cuenta un chiste malo, y acto seguido se giraba. Raúl, ¿cómo va aquella reforma que tenemos en los Martínez? ¿Han traído ya la solería? Yo era el bloque de anuncios, Raúl era el programa de máxima audiencia. Mi padre nunca se molestó en aprender mi idioma, y yo, tosudo como una mula, seguía intentando traducirme para él. En cada fecha señalada, le regalaba algo hecho por mí. Un perchero, una caja de puros, un marco de fotos. Él daba las gracias con la boca pequeña, lo dejaba en cualquier rincón y nunca más volvía a verlo. Una vez encontré un perchero que me llevó semanas terminar arrumbado en el garaje, sirviendo de soporte para unos botes de pintura reseca. Aquello dolía, pero yo me aplicaba mi propio bálsamo. El próximo será el bueno. El próximo será tan increíble que no podrá ignorarme. Y así llegamos a sus 60 cumpleaños. Quise crear mi obra maestra. Diseñé un ajedrez donde cada pieza era un miembro de la familia, un árbol genealógico tallado en madera. El rey era el abuelo Silvestre, con su porte noble. La reina, mi abuela. Los alfiles tenían los rasgos de mis padres. Los caballos éramos Raúl y yo. Incluso las torres representaban las dos casas familiares. Los peones no eran peones, eran herramientas. Martillos, cinceles, llaves inglesas. Un homenaje al esfuerzo sobre el que Gerardo había construido su vida. Pasé 3 meses sin apenas salir de mi taller. Terminé cada pieza con aceite de linaza, logrando un brillo profundo que resaltaba la veta. El tablero era de nogal y arce, con juntas de precisión que habrían hecho llorar de envidia a cualquier ebanista. Forré la caja con terciopelo azul y puse una placa de latón grabada. Para papá. 60 años construyendo cosas que duran. Con amor, Antonio. Lo envolví con papel de estraza y cordel, buscando ese aire rústico y honesto que tanto le gustaba a él. Llegué a la fiesta con una esperanza estúpida, de esas que te hacen sentir un nudo en el estómago aunque ya tengas pelos en la cara. Mi madre lo había preparado todo. Guirnaldas, tarta de la mejor pastelería de Jaén y una lista de reproducción con Manolo Escobar y Rafael a todo trapo. Había unos 30 invitados, entre vecinos y colegas de la construcción. Raúl estaba allí, presumiendo de su mujer y sus hijos. Yo, como de costumbre, llegué solo,
aguantando el comentario de rigor de mi padre. A ver si sueltas la lija y te buscas una mujer de carne y hueso, que te vas a quedar para vestir santos. Un genio del humor, mi padre. Cuando llegó el momento de los regalos, Raúl dio el primer paso. Le entregó una caja pequeña con un envoltorio impecable. Era un reloj, un festina de acero, robusto y elegante. El rostro de mi padre se iluminó como si le hubieran dado las llaves del cielo. Se lo puso al momento, lo levantó para que lo viera todo el mundo y exclamó: «Esto sí que es un regalo. Mi hijo Raúl sí que sabe lo que me gusta». Luego me tocó a mí. Le entregué mi caja, que pesaba por la densidad de la madera. Mi padre la sopesó, la abrió sin mucha prisa y miró el ajedrez. Cogió el rey, el abuelo silvestre, lo miró por debajo como quien mira el precio de un filete, lo volvió a dejar en su sitio y soltó un escueto. Vaya, curioso. Acto seguido, cerró la tapa, dejó la caja en una esquina de la mesa de los restos de tarta y preguntó a voz en grito: «¿Quién quiere otra cerveza?». Esa fue la recompensa a 3 meses de alma. Vaya, curioso. Aguanté una hora más por respeto a mi madre. Sonreí a los vecinos y vi cómo mi padre le enseñaba el reloj de Raúl hasta al gato. Luego me fui a casa. Me quedé sentado en la furgoneta, frente a mi taller, con el motor apagado. No lloré, me sentía vacío, como un mueble viejo al que le han quitado los cajones. Pero el golpe de gracia no fue la indiferencia de la fiesta. El verdadero final ocurrió a la mañana siguiente, cuando volví a pasar por su casa para recoger una herramienta que me había dejado olvidada. Regresé a la casa de mis padres a la mañana siguiente, no por nostalgia, sino por un descuido doméstico. Me había dejado la chaqueta de trabajo colgada en el respaldo de una silla de la cocina. Eran apenas las 7:30 de la mañana, esa hora en la que el aire de Jaén aún conserva el frío de la sierra. Pensé en entrar un momento, recuperarla y quizás compartir un café rápido con mi madre si ya estaba trajinando por la casa. Algo de entrar y salir, sin ruido. Pero al enfilar la entrada con la furgoneta, lo primero que me golpeó la vista fueron los cubos de basura. Estaban en la acera, ordenados, esperando el camión que pasaba esa misma mañana. Nada fuera de lo común, hasta que un detalle me hizo frenar en seco. Encima del contenedor de reciclaje, ladeada con un desprecio casi geométrico, había una bolsa de papel marrón. Por un costado asomaba una esquina de papel de estraza, ese tono crudo y resistente que yo mismo había elegido para envolver el ajedrez. Me bajé de la furgoneta con las piernas de plomo. Caminé hacia el contenedor y abrí la bolsa. Allí estaba. Mi ajedrez. 3 meses de mi vida, de mis manos y de mi historia, envueltos todavía, con el cordel intacto. Ni siquiera se había molestado en desatar el nudo después de la fiesta. Simplemente lo había cogido de la mesa de los restos de tarta y lo había arrojado allí, entre servilletas sucias y latas de cerveza abolladas. El camión de la basura roncaba ya a un par de manzanas, podía oír la prensa hidráulica triturando los restos de otros vecinos. En 5 minutos, el rey inspirado en mi abuelo y las torres que representaban nuestras casas habrían sido compactados en un cubo de basura indiferente. Lo recogí. Lo apreté contra mi pecho como si fuera un náufrago y miré hacia la ventana de la cocina. A través del cristal, vi a mi padre. Estaba desayunando su tostada con aceite, tranquilo, con el flamante festina de Raúl brillando en su muñeca. Ni siquiera se percató de que yo estaba allí, rescatando mi dignidad de la basura. Metí el ajedrez en la furgoneta, arranqué y me fui. No cogí la chaqueta. No di los buenos días. No hubo lágrimas ni golpes al volante, solo un silencio absoluto y gélido. Llegué a mi taller, puse el ajedrez sobre el banco de trabajo y me senté en el suelo. Me quedé allí horas, viendo cómo la luz cambiaba de ángulo sobre la madera que mi padre no quiso ver. Esa fue la última vez que pisé aquella casa. No envié un mensaje dramático ni busqué la confrontación.
Simplemente me borré del mapa. Mi madre llamó a la semana siguiente para el ritual del domingo. Antonio, hijo, ¿vienes a comer? Le dije que estaba liado. A la siguiente, que tenía un encargo urgente. A la tercera, dejé que el contestador hiciera su trabajo. Con el tiempo, los mensajes se volvieron rutinarios. Tu padre va a encender la barbacoa, te echamos de menos. Yo respondía con monosílabos. Me viene mal, ya veremos. Nunca fui. Raúl me llamó una vez, casi por compromiso. ¿Qué pasa, tío? Dice mamá que estás desaparecido. Le dije que estaba desbordado de trabajo y él, con su ligereza habitual, soltó un bueno, no te pierdas y colgó. No insistió porque, en el fondo, mi ausencia no alteraba el equilibrio de su mundo. Lo que más me dolía, lo que me quemaba por dentro como una brasa de encina, era que nadie preguntaba por qué. Nadie unió los puntos. Nadie se dio cuenta de que me fui de la fiesta para siempre porque, para ellos, yo nunca había estado allí del todo. No puedes echar de menos un mueble que siempre ha estado en la sombra. A las 6 semanas, mi madre se plantó en mi estudio. No venía con las manos vacías. Traía un recipiente de cristal con arroz con pollo, su medicina universal para cualquier mal del alma. Se sentó en mi sofá desgastado y me preguntó qué pasaba, si estaba enfermo o si tenía problemas de dinero. Estuve a punto de soltarlo todo. Las palabras lo tiró a la basura sin abrirlo, mamá me quemaban la garganta. Pero la miré a los ojos y vi la respuesta antes de darla. Diría que Gerardo no tiene maldad, que ya sabemos cómo es, que no sabe expresar sus sentimientos. Y luego volvería con él y le diría que yo era un sentimental o un ofendido. Nada cambiaría. Nunca cambia nada con los hombres como mi padre. Así que mentí. Le dije que el negocio estaba despegando y que necesitaba cada minuto. Pareció conformarse, me dio un abrazo que olía a su colonia de siempre y dejó el arroz en la encimera. Me lo comí en 3 días, estaba delicioso, porque el amor de mi madre nunca fue el problema, sino su silencio cómplice. Lo que no le dije fue que, durante ese tiempo, había descubierto un secreto en la cabaña del abuelo Silvestre. La cabaña llevaba cerrada desde su muerte hacía 4 años y mi madre me pidió que fuera a evaluar qué reformas necesitaba antes de ponerla a la venta. Al entrar, el olor a cedro y polvo me golpeó como un recuerdo vivo. Revisando el fondo de un armario, dentro de una pequeña caja fuerte cuya combinación yo aún recordaba, encontré un fajo de cartas y un documento que lo cambió todo. Era un borrador del testamento del abuelo, fechado en agosto de 2019. Tenía una cláusula manuscrita, clara y rotunda. La cabaña y las 5 hectáreas de terreno debían pasar íntegramente a mi nombre. Para Antonio, decía el texto, porque es el único que ha amado este lugar como lo amé yo, y el único que lo cuidará. Leí esa frase 5 veces bajo la luz mortecina de la sierra. El abuelo me veía. Sabía quién era yo cuando todos los demás me miraban de reojo. Sin embargo, en el testamento oficial que se tramitó, esa cláusula se había evaporado. No sabía si fue una decisión legal, si mi tía Adela lo había convencido de lo contrario o si simplemente fue un error, pero el lugar donde aprendí a ser yo mismo estaba a punto de ser vendido para que mi familia se repartiera el dinero y, cegaramente, para que Raúl tapara algún agujero de su empresa de reformas. Algo se rompió definitivamente en mi interior. Ya no era solo el ajedrez, era el derecho a existir. Empecé a trazar un plan. Dejé de moverme en pequeño. Rediseñé mi web, subí los precios de mis piezas a lo que realmente valían y, para mi sorpresa, el mundo respondió. Vendí mi primer ajedrez de lujo por 1.200 euros en 3 días. El segundo, por 1.500. Lo que mi padre llamaba jugar con la lija se estaba convirtiendo en un negocio que facturaba más que su propia empresa en los meses malos. Dejé la ferretería y me dediqué en cuerpo y alma a mi arte. También empecé a frecuentar la cabaña los fines de semana.
Allí conocí a Alicia, una veterinaria rural de mirada directa y manos fuertes que vivía cerca. Un día, tras ayudarla a reparar una valla, terminamos hablando en su porche. Ella fue la primera persona que me vio trabajar y dijo: «Desapareces cuando tallas, es hermoso». Tuve que retirarme un momento para que no viera mis ojos empañados. Por primera vez, alguien no veía serrín, sino belleza. Pero el impulso definitivo me lo dio Vicente Cano, un abogado de sucesiones con el que consulté el borrador de Silvestre. Vicente, tras estudiar el documento y las notas al margen que mencionaban que mi tía Adela estaba conforme con el deseo del abuelo, me dio una esperanza real. «Antonio, si podemos demostrar que esta era la voluntad última y firme de tu abuelo, tenemos un caso sólido para impugnar ese reparto». Fui a ver a Manuel el de las maderas, el mejor amigo del abuelo durante décadas. El viejo carpintero, con 82 años y una lucidez de cristal, no se sorprendió. «Tu abuelo lo decía siempre. La cabaña es para el niño, que es el único que entiende la madera». Manuel se ofreció a testificar lo que hiciera falta. Esa noche, mientras conducía de vuelta, sentí que por fin me movía con propósito. Tenía el negocio creciendo, a Alicia a mi lado y la justicia de Silvestre de mi parte. Mi familia seguía sin enterarse de nada. Mi padre no me había llamado ni una sola vez en 4 meses, confirmando que mi ausencia era, para él, un alivio o una anécdota. Pero esa es la ventaja de haber sido invisible toda la vida. Que cuando finalmente decides dar un paso al frente y reclamar tu sitio, nadie te ve venir. Y lo que estaba a punto de ocurrir en la notaría de Jaén iba a ser el movimiento de apertura de una partida que mi padre jamás pensó que yo me atrevería a jugar. Habían pasado 5 meses desde aquella fatídica noche de cumpleaños. 5 meses de un silencio denso, de crecimiento personal y de una preparación meticulosa en las sombras. Si creéis en el karma, este es el momento en el que las piezas del tablero empiezan a encajar con una precisión matemática. Vicente Cano, mi abogado, no había perdido el tiempo. Trabajando con la discreción de un cirujano, logró rescatar el expediente de Julián Maza, el notario ya jubilado que redactó el testamento final de mi abuelo. Lo que encontró allí fue el detonante de todo. Una nota manuscrita en el margen del borrador que confirmaba una llamada de mi madre, Elena. Llamada de Elena. Simplificar el reparto, eliminar legados específicos, dividir a partes iguales. Con esa frase, mi madre no solo borró un trámite administrativo, borró de un plumazo la última voluntad de su propio padre y el único lugar donde yo me sentía a salvo. No sé si lo hizo por maldad o por esa manía suya de no querer líos, pero el resultado fue que me dejó a la intemperie. Mientras la maquinaria legal se ponía en marcha, mi taller sufrió una metamorfosis radical. Una influencer de estilo de vida compró uno de mis juegos de ajedrez y publicó un video que se hizo viral. De repente, mi bandeja de entrada era un hervidero. Pasé de vender piezas en mercadillos a tener una lista de espera de 6 meses y recibir encargos de coleccionistas de Marbella e incluso del representante de un actor de Hollywood. Mi pasatiempo de la lija se había convertido en un negocio de lujo que facturaba más que cualquier obra de mi hermano. Alicia fue mi roca durante ese torbellino. No solo me ayudaba con la logística, sino que me recordaba mi valor cada noche. «Te mereces cada éxito, Antonio», me decía mientras cenábamos en su porche. «No pienso salir con alguien que no sepa ver su propio talento». Aquellas palabras, directas y sin adornos, me daban más fuerza que cualquier trofeo de fútbol que Raúl hubiera ganado jamás. Entonces llegó la llamada de mi madre. Estaba nerviosa, con esa voz quebrada de quien ve cómo se desmorona el castillo de naipes que tanto le costó mantener en pie. «Antonio, ¿qué es esa carta del abogado?» «Esto es un asunto de familia, hijo, no puedes ir por las espaldas». Me mantuve firme. Le recordé que llevaba meses siendo invisible para ellos y que la familia no me había hecho una sola pregunta real en años. «Si papá quiere decirme algo, ya sabe mi número», zanjé antes de colgar.
Raúl también intentó intervenir, apelando a la unidad familiar. ¿Vale la pena romper la familia por una cabaña vieja? Mi respuesta fue amarga pero honesta. La familia se rompió hace mucho, Raúl. Tú simplemente no te diste cuenta porque estabas en el lado del que siempre tiraban las fotos. 2 días antes del juicio, ocurrió lo inesperado. Oí el motor de la vieja Renault de mi padre entrando en mi camino. Gerardo se plantó en mi salón con el gesto torcido y el reloj de Raúl brillando en su muñeca. Dice tu madre que quieres quitarle la cabaña, soltó sin preámbulos. Fue entonces cuando solté todo el lastre que llevaba cargando 32 años. Le conté lo del ajedrez en la basura. Le conté cómo rescaté mi alma de un contenedor mientras él presumía de su festina. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre quedarse sin palabras. Vi cómo la vergüenza le subía por el cuello, una mancha roja que delataba que, por fin, me estaba viendo de verdad. No sabía que te dolería tanto, balbuceó. No es el ajedrez, papá, le contesté con una calma que me sorprendió a mí mismo. Es que nunca te molestaste en conocerme. La cabaña será mía porque Silvestre sabía quién era yo. Y voy a restaurarla para que sea el mejor taller de España. El juicio fue breve pero demoledor. Mi tía Adela, quizás por remordimiento, declaró a mi favor, confirmando que el abuelo siempre quiso que la cabaña fuera para el niño de la madera. El juez falló a mi favor. La cabaña, el terreno y los recuerdos de Silvestre pasaron legalmente a mis manos. Mi madre lloró de impotencia en el pasillo. Raúl miraba al suelo, y mi padre. Mi padre ni siquiera apareció. Sin embargo, una semana después, recibí un paquete anónimo. Dentro había una foto vieja. Yo, con 12 años, sonriendo con mi primera talla junto al abuelo. En el reverso, con la caligrafía ruda de Gerardo, ponía: debí haber prestado más atención. Ha pasado un año. La cabaña de la Sierra de Jaén está restaurada, con el tejado nuevo y la luz del atardecer entrando a raudales por los ventanales de mi nuevo taller. Alicia y yo nos hemos mudado juntos, compartiendo espacio con 3 perros y un gato que manda más que nosotros. Mi negocio vuela. Ya no soy el hijo invisible, sino el artesano del que hablan en las revistas. El juego de ajedrez que saqué de la basura preside la mesa principal de la cabaña. Nunca lo venderé. Se queda allí como un recordatorio, no del desprecio de mi padre, sino de mi propia resistencia. Mi relación con la familia sigue siendo tibia. Hablamos, tomamos alguna caña por compromiso, pero la distancia es real. Mi padre vino una vez a la cabaña, hace un par de meses. No dijo mucho, pero antes de irse, me apretó el hombro con una fuerza que nunca le había conocido. Fue su forma de pedir perdón, o quizás su forma de reconocer que el bloque de madera que él creía inútil había resultado ser la pieza más valiosa de la familia. Ya no necesito su aprobación. Tallo para mí, para Alicia y para la memoria del hombre que oliendo a cedro me dijo: enséñame qué ves ahí dentro. Y cada día, con cada golpe de gubia, se lo enseño al mundo. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. Nunca imaginé que acabaría convirtiéndome en el tipo de hombre que recurre a instalar cámaras de vigilancia en su propia intimidad. Pero claro, en aquel entonces tampoco podía prever que una simple llamada de la administración de la finca me anunciaría que mis facturas de servicios públicos estaban alcanzando cifras astronómicas, totalmente fuera de toda lógica. Me llamo Carlos Díaz. Soy marino mercante y tengo mi base de operaciones en el puerto de Valencia. A mis 41 años, cargo con un divorcio desde hace 3 y resido habitualmente en un piso acogedor en el corazón del barrio de Ruzafa. No es una propiedad ostentosa, es una vivienda de 2 habitaciones que adquirí tras la separación buscando un refugio propio, un lugar que pudiera llamar mío. O al menos, esa era la firme convicción que tenía hasta hace muy poco.
Mi profesión me exige pasar unos 20 días al mes en alta mar, trabajando en buques portacontenedores que trazan rutas constantes por todo el Mediterráneo. Es un empleo que reporta buenos ingresos y, sinceramente, la soledad del océano me sienta bien. Mi exmujer, Juana, solía decir con amargura que yo estaba mucho más casado con el mar que con ella, y lo cierto es que no le faltaba razón. Tras el divorcio, llegué a la conclusión de que vivir solo era la solución ideal para mi estilo de vida. Sin nadie por quien preocuparse, sin tener que dar explicaciones a nadie, simplemente yo frente a la inmensidad del horizonte. Así transcurrió mi existencia durante 2 años y medio. Una rutina pacífica y sencilla que se mantuvo intacta hasta aquel fatídico 17 de octubre, el día en que todo mi mundo se desmoronó. Llevaba 3 días de travesía en dirección a Marsella cuando el móvil vibró en mi bolsillo. En la pantalla apareció el nombre de Carmen Ortiz, la administradora de la comunidad de vecinos. Nuestra relación se limitaba a contactos esporádicos, normalmente por gestiones rutinarias sobre el mantenimiento del edificio o la convocatoria de la reunión anual de propietarios, así que su llamada me sorprendió. Carlos, hola. Siento muchísimo molestarte mientras estás en pleno servicio, dijo ella al descolgar. Su voz transmitía ese tono de disculpa mezclado con una seriedad profesional que, instantáneamente, me puso en guardia. Necesito hablar contigo sobre un asunto bastante inusual que ha surgido con tu vivienda. En ese momento me encontraba en el puente de mando, aprovechando un breve descanso para estirar las piernas. Dime, Carmen, ¿qué ha ocurrido? Pregunté, sintiendo un leve presentimiento. Bueno, el caso es que he recibido una notificación de Iberdrola referente a tu propiedad. Tu consumo eléctrico se ha disparado de una forma drástica en los últimos 2 meses. Las gráficas muestran casi el triple de tu consumo habitual, Carlos. Fruncí el ceño mientras procesaba la información. Aquello carecía de cualquier sentido lógico, teniendo en cuenta que el piso pasaba la mayor parte del tiempo vacío. Eso es imposible, Carmen. Apenas pongo un pie en casa durante las guardias en el mar. Eso mismo pensé yo, respondió ella con cautela. Pero hay algo más que deberías saber. Una de tus vecinas de planta, la señora Martínez, me comentó que había visto a alguien entrando y saliendo de tu casa en varias ocasiones. Un hombre joven, según su descripción. Ella dio por hecho que se trataba de algún amigo de confianza al que le habías prestado las llaves mientras estabas fuera de la ciudad. Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Yo no le había entregado mis llaves a nadie, ni familiares ni amigos. No debía haber absolutamente nadie cruzando ese umbral. Se produjo un silencio tenso a través de la línea. Carlos, sinceramente, creo que deberías intentar volver lo antes posible para comprobar qué demonios está pasando en tu casa. Organicé mis tareas en el buque con una celeridad que nunca antes había mostrado. Lo que normalmente me habría llevado 2 jornadas adicionales de trabajo, lo comprimí en una sola noche de actividad frenética, sin apenas cerrar los ojos. Mi mente era un hervidero de posibilidades catastróficas. ¿Me habrían desvalijado el piso? ¿Se habrían instalado ocupas aprovechando mi ausencia? La sola idea de un extraño invadiendo mi santuario, manipulando mis pertenencias personales o durmiendo en mi propia cama, me provocaba una náusea física difícil de describir. Regresé a Valencia a las 11 de la noche del 19 de octubre. No me dirigí directamente a Ruzafa. En lugar de eso, dejé mi equipo de navegación en las oficinas del puerto y recogí mi coche personal, un Seat Ateca que suelo dejar estacionado allí para estos desplazamientos. Conduje con extrema lentitud por las calles del barrio, aguzando la vista en busca de cualquier anomalía en los alrededores. Al llegar a mi calle, apagué los faros y estacioné el vehículo 3 portales más abajo del mío, manteniéndome en la penumbra. Desde fuera, todo ofrecía una apariencia de normalidad absoluta. La luz del recibidor estaba encendida, tal y como yo la había programado con el temporizador de seguridad.
Sin embargo, mientras observaba desde el coche, vi algo que me heló la sangre en las venas. De repente, se encendió una luz intensa en mi salón. Apenas unos segundos después, vi cómo se iluminaba también la cocina. No había duda alguna. Alguien se movía con total libertad en el interior. Permanecí allí sentado, inmóvil, durante unos 10 minutos que me parecieron eternos, vigilando cada sombra. A las 23:47, el movimiento se hizo evidente a través del ventanal delantero. Una silueta masculina, claramente definida, pasó caminando frente a la cristalera. Vestía una camiseta blanca informal y sostenía en la mano lo que parecía ser una botella de cerveza. Mi propia cerveza, pensé con una amargura punzante, sacada directamente de mi nevera en mi propia cocina. Aquel intruso se comportaba como si fuera el legítimo dueño de cada rincón de mi hogar. Cada fibra de mi ser, cada instinto primario forjado en años de disciplina en alta mar, me gritaba que irrumpiera en aquel salón en ese mismo instante para enfrentarme cara a cara con quienquiera que fuese ese individuo. Sin embargo, logré mantener la cabeza fría y recordé las palabras de advertencia de Carmen Ortiz. Aquello no era un evento aislado según los registros de Iberdrola, la situación se prolongaba ya desde hacía 2 meses. No estábamos ante un simple robo oportunista o un descuido fortuito. Se trataba de algo organizado, una ocupación deliberada y sistemática. Comprendí que, si entraba en la vivienda sin saber exactamente a qué tipo de red o de sujeto me enfrentaba, las cosas podrían torcerse de forma irreversible y peligrosa. Me obligué a girar la llave del contacto, arranqué el coche y me alejé de mi propia calle con el corazón martilleando contra las costillas. Me registré en un hotel discreto cerca del aeropuerto de Manises y pasé la noche entera en vela, con la mirada clavada en el techo blanco de la habitación, trazando meticulosamente mi siguiente movimiento. A la mañana siguiente, a primera hora, hice lo que dictaba el sentido común. Contactar con la Policía Nacional. El agente que atendió mi caso, el oficial Sánchez, se mostró comprensivo ante la gravedad de lo que le contaba, pero sus palabras fueron de una cautela que me resultó frustrante. Mire, señor Díaz, podemos enviar una patrulla para que eche un vistazo superficial, me explicó con tono pausado. Pero voy a serle muy honesto. En España, si no se aprecian signos evidentes de entrada forzada, como una cerradura reventada o una ventana rota, y si el individuo tiene una llave y alega poseer algún tipo de permiso para estar allí, el caso se desplaza rápidamente del ámbito penal al civil. Es algo que vemos con frecuencia en disputas por alquileres compartidos o conflictos familiares envenenados. Pero es que yo vivo solo, repliqué con firmeza. No tengo familiares directos que usen la casa y no le he otorgado permiso ni llaves a absolutamente nadie. Le entiendo perfectamente, señor, asintió Sánchez. Pero para que podamos actuar con contundencia, ayudaría significativamente que usted documentara de forma irrefutable lo que está sucediendo en el interior. Instale cámaras de seguridad, si le es posible, y obtenga un registro claro de cada entrada no autorizada. Con ese material, podremos construir un atestado sólido por allanamiento de morada o el delito que corresponda según la investigación. Le di las gracias, aunque la rabia me quemaba por dentro, y colgué. Tenía razón. Necesitaba pruebas sólidas que no dejaran lugar a la duda. Pasé el resto de la mañana en un PC Componentes, donde adquirí 3 cámaras de seguridad inalámbricas de última generación y una mirilla digital con sensor de movimiento, de esas que suben las grabaciones directamente a la nube en tiempo real. De este modo, aunque el intruso descubriera los dispositivos y tratara de destruirlos, las pruebas estarían ya a buen recaudo en un servidor remoto. También compré una tableta económica para poder monitorizar las transmisiones en directo sin comprometer mi teléfono personal. Esa tarde, tras vigilar los alrededores y asegurarme de que el intruso se había marchado, regresé a mi hogar. Aparqué a una manzana de distancia, ocultando el coche, y me acerqué a pie, moviéndome con la cautela de quien se infiltra en territorio enemigo. El lugar parecía desierto.
Entré por la puerta trasera del patio, deslizándome en un silencio absoluto, a pesar de estar pisando mi propia casa. La sensación de violación de mi intimidad me golpeó como un mazazo en cuanto crucé el umbral. Había platos sucios en el fregadero que yo no había usado, una taza de café que no reconocía y el salón presentaba esos signos sutiles, pero inconfundibles, de estar siendo habitado por otra persona. Los cojines del sofá estaban dispuestos de una forma diferente y, sobre la mesa de centro, descansaba una lata de cerveza vacía. No era una marca cualquiera, era una de las mías, sacada del pack que yo mismo había dejado en la nevera del garaje antes de embarcarme. Caminé por las estancias sumido en un estado de estupor absoluto. Alguien se había instalado allí, viviendo una vida paralela en mi ausencia. En el baño encontré un cepillo de dientes ajeno y toallas de un color que yo no poseía colgadas en el toallero. En la habitación de invitados, la que utilizo normalmente como despacho personal, la mesa de escritorio había sido desplazada y mis papeles, que siempre dejo en pilas perfectamente ordenadas, estaban revueltos y desorganizados. Pero el golpe final fue revisar mi dormitorio principal. Alguien había estado durmiendo en mi propia cama. Podía ver la huella de un cuerpo sobre el colchón y las mantas estaban descuidadamente apartadas hacia un lado. Sobre la mesilla de noche descansaba un libro que no me pertenecía. Una novela de suspense con un marcapáginas a mitad de la trama. Me sentí físicamente enfermo, con un nudo en el estómago que me dificultaba respirar. Aquel extraño no se había limitado a entrar, se había acomodado en mi existencia, apropiándose de mi espacio y de mis rutinas mientras yo trabajaba a cientos de millas de distancia. Con manos temblorosas pero decididas, instalé las cámaras con sumo cuidado. Oculté una en el salón, camuflándola tras unos ejemplares de navegación en la estantería, con un ángulo de visión perfecto de la puerta principal. Otra quedó escondida sobre los armarios de la cocina y una tercera en el pasillo, dispuesta para captar cualquier tránsito entre las habitaciones. Finalmente, coloqué la mirilla digital, que me enviaría una alerta al móvil cada vez que alguien se aproximara al rellano. No toqué nada más. No limpié los platos ni recoloqué los cojines, quería que el impostor creyera que todo seguía bajo su control. Tras finalizar, abandoné el piso, cerré con doble vuelta de llave y regresé al hotel. Los dispositivos estaban configurados para activarse por movimiento. Preparé la aplicación en mi tableta y me dispuse a esperar. No tuve que aguardar demasiado tiempo. A las 16:17, el dispositivo vibró con una notificación de la puerta de entrada. Abrí la transmisión y vi a un hombre de unos 30 y tantos años, vestido con una chaqueta técnica moderna y portando una bolsa de deporte, acercándose a mi puerta con total naturalidad. Tenía un aspecto completamente ordinario. Cabello castaño corto, una barba arreglada con esmero y la apariencia de cualquier tipo que podrías cruzarte en un valor una tarde de domingo. Sacó un juego de llaves, mi llave, o una copia exacta, y entró como si regresara a su propia casa. Observé a través de las lentes ocultas cómo se movía por el pasillo con una familiaridad insultante. Lo primero que hizo fue ir a la cocina, abrir la nevera con parsimonia y servirse una cerveza. Después, lanzó su bolsa de deporte sobre mi sofá, encendió el televisor y se arrellanó en el asiento, cambiando de canal con el mando a distancia mientras daba el primer trago. Lo grabé absolutamente todo, cada segundo de aquella usurpación, con una mezcla de indignación y la fría satisfacción de saber que, por fin, lo tenía atrapado en mi red. Durante los siguientes 3 días, me dediqué a documentar su rutina con la fría precisión de un peritaje judicial. Aquel hombre llegaba cada tarde, puntualmente, entre las 4 y las 5. Observé con una rabia contenida cómo bajaba a mi sótano para entrenar utilizando mi propio banco de pesas. Cocinaba sus cenas en mi cocina, consumiendo las provisiones que yo había dejado en la despensa, y pasaba las horas muertas frente a mi televisor. Alrededor de las 10 u 11 de la noche, se retiraba a descansar a la habitación de invitados.
Curiosamente, nunca entraba en mi dormitorio principal, un detalle que me resultó extrañamente considerado dentro de aquella locura absoluta y sistemática. Sin embargo, la situación dio un giro mucho más complejo el tercer día de vigilancia, el 23 de octubre. A las 18:32, la cámara instalada en la mirilla detectó a una segunda persona aproximándose al portal. Se trataba de una mujer de unos 40 y pocos años, de complexión atlética y cabello rubio recogido en una coleta tirante. Llamó al timbre, un gesto que me desconcertó inicialmente, dado que el hombre disponía de su propio juego de llaves. A través de la lente interior, vi cómo él le abría la puerta con familiaridad. Se saludaron con un abrazo afectuoso, intercambiaron unas breves palabras en el recibidor y ella accedió al interior portando un bolso de grandes dimensiones y lo que parecía ser una funda reforzada para ordenador portátil. Se acomodaron en la mesa de mi comedor y, en ese preciso instante, los acontecimientos tomaron un rumbo que no alcancé a prever. Ella extrajo el portátil y un fajo de papeles, comenzando ambos a revisar diversos documentos con actitud profesional. Aunque la resolución de la cámara no me permitía leer cada letra, lo que vi fue suficiente para helarme la sangre. Estaban analizando contratos y señalando gráficos en la pantalla, manteniendo lo que parecía una reunión de negocios en toda regla dentro de mi salón. Realicé capturas de pantalla de cada movimiento y amplié la imagen hasta el límite de los píxeles. En uno de los folios sobre la mesa, logré distinguir un encabezado revelador. Se trataba de un contrato de arrendamiento. ¿Un contrato de alquiler? Fue entonces cuando todas las piezas del rompecabezas encajaron con una violencia brutal. Encendí mi propio ordenador y comencé una búsqueda frenética. Accedí primero a la plataforma de Rentalia, introduje mi dirección exacta y allí apareció, ante mis ojos incrédulos. Mi casa estaba anunciada bajo el título acogedor piso en Ruzafa, perfecto para estancias largas. Las fotografías que ilustraban el anuncio eran de mi hogar. Mi sofá, mi encimera de granito, mi pequeño patio interior. La descripción destacaba las bondades de un barrio residencial tranquilo y todas las comodidades de una vivienda real. El precio por noche se fijaba en 215 euros. Había ya 7 reseñas, todas con la máxima puntuación, que se remontaban a 6 semanas atrás. Sentí un impacto físico, como si me hubieran propinado un puñetazo en el plexo solar. Aquello no era una simple ocupación fortuita por necesidad. Era un fraude empresarial organizado. Alguien estaba gestionando un lucrativo negocio de alquiler turístico ilegal en mi propia casa mientras yo navegaba por el Mediterráneo. Me desplacé por los comentarios de los usuarios con las manos presas de un temblor incontrolable. Leía frases como lugar fantástico, limpieza impecable, o el anfitrión fue extremadamente atento con el registro de entrada tardío. Aquellos extraños afirmaban haberse sentido como en su propia casa. ¿Anfitrión? Utilizaban ese término para referirse a aquel delincuente que actuaba como el dueño de mi patrimonio. Mantuve la vigilancia sin pestañear. La mujer permaneció en la vivienda unas 2 horas. En un momento de descuido, logré captar una imagen nítida de un documento sobre la mesa donde figuraba un nombre completo. Bruno Castaño. Inmediatamente rastreé ese nombre en redes profesionales y sociales. No tardé en localizarlo en Facebook y LinkedIn. Según su perfil público, se presentaba como un gestor de propiedades autónomo especializado en la gestión de alquileres de corta duración y la optimización de activos inmobiliarios. Identificar a la mujer resultó algo más laborioso, pero la suerte se puso de mi lado cuando se despidieron en el umbral y el micrófono de la cámara captó su última interacción. Bruno le dio las gracias a Mónica y comentó que creía que tenían cubiertas todas las reservas de las próximas semanas. Ella le respondió que no había problema, pero le recordó que debían haber desalojado la propiedad para el día 15, fecha prevista para el regreso del propietario. Aquella era exactamente la fecha que yo le había comunicado originalmente a mi armador para mi vuelta a Valencia, sin saber que ellos la conocían al detalle.
No tenían la menor sospecha de que yo ya me encontraba allí, observándolos desde las sombras de un hotel. Pasé el resto de la tarde profundizando en la identidad de Mónica, quien resultó ser Mónica Valls, una diseñadora gráfica que también prestaba servicios de consultoría en marketing digital. Parecía evidente que ella era el cerebro detrás del anuncio, la encargada de la imagen, las descripciones y la cara visible de la operación en Internet. Pero una duda seguía quemándome. ¿Cómo había conseguido Bruno un juego de llaves? ¿Cómo conocía mis itinerarios con tanta precisión? Rebobiné todas las grabaciones de los días previos y localicé un detalle crucial. El segundo día de mi vigilancia, Bruno recibió la visita de un hombre de unos 60 años que vestía un chaleco de trabajo con un logotipo bordado. Tras procesar la imagen, el logo reveló una llave inglesa y el dibujo esquemático de una vivienda. Busqué la empresa correspondiente y la encontré de inmediato. Cúspide Servicios Inmobiliarios, precisamente la compañía de administración de fincas a la que yo pagaba religiosamente para que supervisaran mi piso durante mis ausencias. Era la empresa que custodiaba mi llave de repuesto y que poseía mi calendario completo de embarques. Llamé a Carmen Ortiz de inmediato para confirmar mis sospechas. Ella me corroboró que Cúspide era uno de sus contratistas habituales y, ante mi relato, se quedó sin palabras, instándome a denunciar el entramado de inmediato. Sin embargo, yo necesitaba el cuadro completo. Durante la semana siguiente, documenté la llegada de 3 grupos diferentes de turistas. Identifiqué al empleado de la empresa de servicios, un tal Gerardo Hierro, gracias a una imagen nítida de su acreditación. El gran avance definitivo ocurrió el 29 de octubre, cuando Bruno y Mónica mantuvieron una reunión en la que fueron sorprendentemente explícitos frente a mis micrófonos ocultos. Hablaron sobre el nerviosismo de Gerardo y sobre cómo habían recaudado ya más de 18.000 euros solo con mi propiedad. Lo más alarmante fue descubrir que no era el único afectado. Mencionaron tener otras 4 casas en rotación, incluyendo una propiedad en la calle Colón donde el dueño solía viajar con frecuencia. Gerardo seleccionaba las víctimas entre los propietarios que pasaban largos periodos fuera de Valencia y facilitaba las llaves desde la administración. Lo tenía todo registrado. Las caras, los nombres, las confesiones y el rastro del dinero. La trampa estaba lista para cerrarse. A la mañana siguiente, aquel 1 de noviembre que quedó grabado en mi memoria, crucé el umbral de la Jefatura Superior de Policía con mi tableta, mi ordenador portátil y una carpeta desbordante de capturas impresas y documentación técnica. La inspectora asignada a mi caso fue Rebeca Ortiz, una mujer de mirada perspicaz y unos 30 y tantos años, quien escuchó mi relato con una expresión de creciente preocupación profesional. Señor Díaz, ha realizado usted un trabajo de documentación verdaderamente excepcional, comentó tras examinar minuciosamente las pruebas. Estamos ante un caso evidente de estafa organizada, allanamiento de morada, fraude en la prestación de servicios profesionales y, muy probablemente, usurpación de estado civil, dependiendo de cómo se acreditaran ante los inquilinos como propietarios de la vivienda. Hay al menos otras 4 propiedades afectadas por esta red, le informé con voz firme. Lo mencionaron con total impunidad ante mis cámaras ocultas. La inspectora Ortiz asintió con gravedad, anotando cada detalle. Me explicó que tendrían que investigar aquellas ramificaciones y que trabajarían codo con mi administración de fincas para identificar los inmuebles vulnerables. Si aquel Gerardo Hierro tenía acceso a múltiples llaves por su posición laboral, el círculo de sospechosos y víctimas potenciales era fácil de acotar. Durante las 2 semanas siguientes, la inspectora Ortiz y su equipo construyeron un caso sólido como el acero. Identificaron las otras 4 propiedades, todas pertenecientes a profesionales que, como yo, pasaban largas temporadas fuera de Valencia por motivos laborales. Al ser interrogado, Gerardo Hierro se derrumbó casi de inmediato bajo la presión de las pruebas, proporcionando cada detalle de la operativa criminal. Resultó que Bruno Castaño se le había acercado 6 meses atrás con el plan maestro.
Gerardo filtraría las propiedades idóneas, facilitaría los juegos de llaves y los horarios de ausencia, a cambio de un 20% de los beneficios netos. En total, el entramado había generado más de 73.000 euros de beneficio ilícito. La operación policial definitiva se desencadenó el 14 de noviembre. Los agentes esperaron estratégicamente hasta que Bruno y Mónica coincidieron en mi casa para recibir a un nuevo huésped de Rentalia que llegaba para una estancia de 3 días. Cuando la policía llamó a la puerta, la expresión de Bruno fue algo que jamás olvidaré. Una mezcla de incredulidad y pánico absoluto. Yo me encontraba allí mismo, a escasos metros tras el cordón policial, observando en silencio cómo los agentes procedían a la detención de ambos y de Mónica. La turista de Rentalia, una joven madrileña que asistía a un congreso médico, quedó absolutamente desolada al descubrir la realidad del fraude. Ella, al igual que todos los anteriores, era una víctima colateral que había reservado de buena fe a través de una plataforma aparentemente segura, pagando su dinero por lo que creía un alojamiento legítimo. Bruno Castaño fue procesado por allanamiento de morada, estafa agravada al superar el umbral de los 50.000 euros, robo y conspiración para el fraude. Mónica Valls enfrentó cargos idénticos por su papel crucial en la gestión digital y el cobro de los ingresos. Gerardo Hierro fue acusado de abuso de confianza y conspiración criminal. El juicio se celebró la primavera siguiente y tuve que testificar, proyectando las horas de grabaciones que había recopilado con tanta paciencia. Aunque la defensa intentó argumentar que no hubo violencia en la entrada y que los huéspedes eran inquilinos de buena fe, el juez no mostró la más mínima compasión. Bruno fue condenado a 2 años de prisión y 5 de libertad vigilada. Mónica recibió una pena de 18 meses y Gerardo, gracias a su plena colaboración, obtuvo una pena suspendida bajo libertad condicional. Los 3 fueron obligados a indemnizar solidariamente a los 5 propietarios afectados. Mi parte de la indemnización ascendió a algo más de 14.000 euros, una cifra que cubría apenas las facturas de suministros, el cambio integral de cerrajería, el nuevo sistema de seguridad y el incalculable daño moral. Pero el dinero era lo de menos. Lo verdaderamente doloroso era la traición a la confianza. Alguien a quien yo pagaba para proteger mi hogar había vendido mi intimidad al mejor postor. 6 meses después, vendí la casa de Ruzafa. Fui incapaz de seguir habitando aquel espacio. Cada vez que recorría los pasillos, veía la sombra de Bruno en mi sofá o a Mónica en mi mesa de comedor, calculando sus dividendos a costa de mi esfuerzo en el mar. Veía a Gerardo entregando mi llave como si mi hogar no fuera más que una mercancía barata. En su lugar, adquirí un piso en un edificio con vigilancia 24 horas y sistemas de seguridad redundantes. Reconozco que ahora reviso las cámaras varias veces al día, incluso si solo salgo a comprar el pan. Juana, mi exmujer, me llamó al enterarse de todo el proceso. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, aunque en el fondo sé que hay violaciones de la privacidad que no se reparan con una sentencia judicial. Alguien robó mi santuario y lo convirtió en un negocio mientras yo trabajaba duro para sostenerlo. Las secuelas psicológicas de un delito así son profundas y silenciosas. Pierdes la fe en la seguridad de tu propio refugio. Las otras víctimas pasaron por calvarios similares. Una de ellas incluso descubrió que habían hurgado en sus documentos personales, comprometiendo su información financiera. Cúspide Servicios Inmobiliarios cerró sus puertas apenas 3 meses después de las detenciones, asfixiada por el escándalo y las demandas civiles que los 5 propietarios interpusimos contra ellos. He aprendido lecciones amargas pero necesarias. Ahora sé que, por mucha confianza que deposites en un administrador, la verificación externa es imprescindible. Las cámaras fueron mi única tabla de salvación. También aprendí a vigilar con lupa cada factura de suministros y a estrechar lazos con mis vecinos, pues la señora Martínez fue la primera en detectar que algo no encajaba. Mi padre siempre decía que el hogar es el lugar donde uno se siente más seguro,
Y me ha costado años de introspección y esfuerzo volver a sentir algo parecido a esa seguridad. Si estás leyendo este testimonio y tu vida te obliga a viajar con frecuencia, te pido que aprendas de mi error. No asumas que una puerta cerrada o un contrato de gestión son suficientes para proteger tu intimidad. Existen personas que ven tus ausencias como una oportunidad de lucro y que no dudarán en invadir tu espacio personal si encuentran la más mínima grieta en el sistema. Protege tu santuario con uñas y dientes. Y si alguna vez descubres que tu privacidad ha sido vulnerada, no te enfrentes a ello en solitario. Documenta cada prueba, confía en las autoridades y lucha por recuperar tu hogar. Porque al final del día, tu casa no es una inversión inmobiliaria, es el lugar donde deberías sentirte, por encima de todo, a salvo y en paz. No permitas que nadie te arrebate ese derecho. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.